En esta clase vamos a hablar específicamente del efecto Doppler. Bueno, creo que todos más o menos conocen de qué se trata el efecto Doppler, porque más de una vez habrán escuchado cuando pasa, no sé, un auto que se va acercando hacia nosotros, y entonces se escucha el sonido de las sirenas. Si el auto tiene sirena, se escucha con una frecuencia más agudo, y cuando se aleja se escucha más grave. Entonces ese cambio de frecuencia debido a los movimientos, tanto sea de la fuente como del observador, eso es conocido con el nombre de efecto Doppler. Y ocurre para, en principio, cualquier onda. Puede ser una onda de sonido, como en el ejemplo que les conté recién, como de una onda de luz. Bien. Entonces, para estudiar eso, nosotros vamos a estudiar en principio el efecto Doppler no relativista, para recordarlo, y por si no lo vieron, bueno, mostrarles de qué se trata con las cuentas, digamos. Y después lo vamos a comparar con el efecto Doppler relativista. En el caso no relativista, hay una diferencia entre que sea la fuente de ondas la que se mueve a que sea el observador el que se mueve. Eso está relacionado con que en el caso no relativista, por ejemplo, si pensemos en sonido, el sonido viaja por el aire, o sea, hay un medio. Entonces, cuando uno dice la fuente móvil o el observador móvil, se está refiriendo a móvil respecto de ese medio por donde viaja la onda. ¿Está bien? O sea, móvil siempre respecto de ese medio. Bueno, entonces en este caso tenemos un emisor de ondas. Pensemos, si quieren, sonidos, también luz puede ser perfectamente. Estamos en un contexto no relativista, ¿no? O sea, acá podemos hablar del éter si queremos. O si pensamos en sonido, el medio por donde viaja el sonido es el aire. Entonces, en este caso, por ejemplo, que yo hago la cuenta acá, voy a estudiar cómo cambia la frecuencia de este emisor de sonido o de luz cuando se desplaza hacia la derecha y el observador está fijo o móvil, como dije antes, respecto del medio. O sea, el observador está fijo acá en el aire y esto se desplaza respecto del aire, si es sonido. Si es luz, el emisor se desplaza respecto del supuesto éter, que ya sabemos que no existe. Entonces, en el tiempo cero, en el instante inicial, vamos a pedir que el sistema S', o sea, que el emisor, lo que emite la onda, es el sistema que se mueve, y lo vamos a llamar S', como siempre estamos adjudicándole ese nombre a los sistemas que se mueven respecto a la persona que está en el laboratorio, digamos, inmóvil. Lo llamaremos S'. Después, claro, de un tiempo tau', que es el periodo de esta onda, o sea, el periodo significa que el emisor emite un pulso, después de un tau' emite otro pulso, después de otro tau' emite otro, o sea, cada tau' emite un pulso. Ese es el periodo, ¿no? La frecuencia es la inversa de eso. Entonces, al principio, bueno, en tiempo cero se emite un pulso que capta la persona que está acá, el receptor o el observador de ese, ¿no? Y eso es, pensémoslo así, instantáneo. Se emite y lo recibe, y para
también en tiempo cero le llegó el primer pulso. La pregunta es, ¿en qué momento a este le llega el otro pulso? La diferencia temporal entre dos pulsos va a ser el período que mide el observador de ese. Y de ahí él puede deducir la frecuencia, invirtiendo el periodo. Bueno, dijimos que el emisor se mueve con velocidad Bs' y después de un tiempo que para esta persona está O', emite el siguiente pulso. Claro, para el observador también está O'. O sea, si para el viajero de S' pasó un segundo, para el que está acá abajo en tierra también. Estamos en el caso no relativista, ¿no? Obviamente. O sea, este tiempo es para los dos, para este y para este que está acá arriba. Bueno, durante ese tiempo, la fuente, que viaja con velocidad constante, se movió esta cantidad, velocidad por tiempo, obviamente. Entonces ese pulso es un pulso que sale de esta posición y va al encuentro del observador. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto tiempo tarda en hacer eso. Recordando que arrancamos de tau'. O sea, ya de esta situación a esta otra situación pasó un tiempo tau'. Que se va a sumar a algo más, a lo que tarda el pulso en hacer este recorrido. Y ese tiempo total es lo que el observador de ese medirá como periodo nuevo de la onda esta. Bueno, entonces tengo el tau' acá y el tiempo que tarda esta onda en encontrar al observador es el tiempo que tarda en recorrer esta distancia, o sea, la distancia sobre la velocidad de esta onda que estamos llamando c. Pero vuelvo a repetir, puede ser sonido, ¿no? Bueno, si hacemos esta cuenta, llegamos a este resultado fácil. Ahora invertimos el periodo, invertimos todo esto, y nos queda esto que está acá. Y 1 sobre tau es la frecuencia que escucha el observador de S. Y 1 sobre tau' es la frecuencia que emite esta fuente. Pensemos en un auto con sirena, ¿no? Este tau' es la frecuencia que emite la sirena del auto, que escucha el que viaja con el auto. Y esta frecuencia es la que escucha la persona que está en tierra. Bueno, y llegamos a esta fórmula, a esta expresión. ¿Está bien? Bien. Obviamente, si me estoy alejando, la fuente se está alejando del observador, como en este caso, esta cantidad me da un número más grande que 1, Bs es positiva, la Bs', me da un número más grande que 1 y claro, cuando hago la división, la frecuencia que yo percibo es la que emitió la bocina o lo que sea, dividido en un número más grande que 1. O sea, yo percibo una frecuencia más chica que nu', que es lo que pasa cuando el auto se aleja de mí. Mientras que si se acercase es lo mismo, nada más que ahora Bs' va a ser negativa. ¿Está bien? Bueno, en ese caso la frecuencia que yo recibo más grande que la frecuencia que emite realmente la fuente, ¿no? Bueno. Vamos ahora a analizar otro caso.
Ahora, ¿qué pasa cuando el observador es móvil? Siempre respecto del aire, ¿no? Si es sonido, o del éter, si es luz, ¿no? Ya sé, no existe el éter, pero esto es pre-Einstein, digamos, ¿no? Bueno, en ese caso tenemos la situación parecida. En el instante cero, el emisor, el observador está acá. El emisor emite un pulso, llega al observador y eso sucede en tiempo cero. Después el observador se corrió. Cuando pasó un tiempo igual a tau prima, sale el segundo pulso de la fuente, que es este que está dibujado acá. O sea, este primero ya lo recibe el observador. Pasa un tiempo tau prima y la fuente emite otro pulso, porque cada tau prima dijimos que emite un pulso. Ese pulso tiene que viajar hacia el observador y se va a encontrar con él. Y hay que calcular el tiempo que tarda en suceder eso. Pero ese es un problema sencillo de la cinemática más elemental, ¿no? Un móvil que va a velocidad c, sale de acá, y el otro que salió de más adelante, esta cantidad más adelante, porque en el tiempo tau prima el observador se corrió esto, viajando a esta velocidad. O sea, es el encuentro entre esas dos cosas, ¿está bien? Entonces, acá están las ecuaciones del receptor, o sea, de este observador, que salió, podemos decir que esto es cero, acá ponemos el cero, acá ponemos el cero. Salió de Bs', o sea, de esta posición inicial, esa es la posición inicial, que es esto que está acá. Viaja a una velocidad B'S, que ahora vamos a poner positiva, para allá estamos considerando positivo, pero sale en el instante después de T', de un T' sale, ¿no? Igual un problema de cinemática común, sale después de un T'. Recordemos que ahora estamos poniendo el eje de las X positivo para allá, para la izquierda. Mientras que el rayo de luz, este pulso o de sonido, tendrá esta ecuación: viaja con velocidad c y también sale después de un T', ¿no? Porque en tiempo igual cero, ya este salió y llegó al observador. Pasó un T' y salió este, y este después de ese T' está acá también. O sea, igualando estas dos ecuaciones, calculo el encuentro entre este y esto, ¿no? Y el observador. O sea, calculo el tiempo del encuentro. Ese tiempo del encuentro es el período que mide el observador de S. Por eso ese tiempo de encuentro, acá donde dice T, cuando igualo esto con esto, este T es el período que mide el observador de S, o sea, es tau. Por eso cuando igualo, acá igualé con tau. Bueno, y después despejo tau. Me queda esto. Después, como siempre, 1 sobre tau es la frecuencia. Y entonces tengo que invertir todo esto. 1 sobre tau prima. Y esa va a ser la frecuencia prima. Y al invertir me queda C menos Bs arriba, como se ve acá. Y el C este me queda abajo. Recuerden que el tau prima quedó acá abajo porque invertí tanto esta parte como esta parte. Y 1 sobre tau prima es nu prima. Así que bueno, haciendo cuenta sencilla, distributiva acá, me queda esto. Y bueno, fíjense que si el observador, para ver que esto es correcto de alguna forma, ¿no? Si el observador se mueve con la velocidad de la fuente, el pulso no lo alcanza nunca. O sea que la frecuencia es cero, no ve nada, no ve llegada de otro pulso este observador. Y efectivamente, si Bs' es C, 1 menos 1 me da 0 y me queda que la frecuencia es 0. Pero fíjense que es distinto este caso
del anterior, ¿no? La expresión es distinta, ¿no? O sea que este experimento hace una distinción entre si es la fuente lo que se mueve y el observador quieto, o es el observador quieto, o es el observador lo que se mueve y la fuente quieta. Distinción que en realidad en la relatividad ya sabemos que si nosotros tenemos dos sistemas y uno se mueve respecto del otro, no podemos decir que el que se mueve es S' y el que está quieto es S. Porque alguien podría preguntar, ¿quieto respecto de qué? ¿O de quién? Si yo estoy en S', veo que se mueve S. Si estoy en S, veo que se mueve S'. Así que en el caso relativista esto no debería pasar. Deberemos encontrar una sola fórmula, eso es lo que digo. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a ver ahora el caso relativista. Bueno, acá ya puse directamente fuente y observador alejándose mutuamente. Vuelvo a repetir, no es que la fuente esté quieta y el observador sea el que se mueva. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Bueno, supongamos este caso que la fuente se está alejando del observador. O si me subo arriba de la fuente, el observador se estará alejando de la fuente para el otro lado. Lo mismo. Bueno, en el instante 0, t igual 0, las dos cosas coinciden. Y en ese momento el emisor larga un pulso que inmediatamente lo capta el observador. O sea, en tiempo 0 estoy en esta situación. El observador mide el primer pulso. Después, la fuente está viajando para este observador, ¿no? Para la fuente es el observador que está viajando, ya lo dije. Pero pongámonos acá abajo. La fuente está viajando y transcurrió un tiempo tau prima, pero para la fuente. Y larga el segundo pulso. O sea, para la fuente se movió, pasó tau prima y largó el segundo pulso. Pero para el observador no pasó tau prima. Ya sabemos que no. Ya sabemos que para del punto de vista de este observador, si para el reloj del astronauta que va en una nave con velocidad v pasa un segundo, para él pasó más, gamma veces más. O sea, para el observador que está acá abajo, el tiempo de 0 no pasó a tau prima, como en el caso no relativista. ¿No? Volvamos atrás. En el caso no relativista pasamos de 0 a tau prima. Estos tiempos son para las dos, tanto para el sistema S' como para el observador de S. Pero acá no. Acá ya sabemos que para este observador de S el tiempo de S' corre más lento. O sea, para él pasa más tiempo. Ya lo vimos dos veces esto, ¿no? Para él pasa exactamente gamma tau prima. Bien. Entonces, claro, este observador, si ahora yo me paro en el sistema quieto afuerita viendo cómo se mueve S, la distancia que él recorre va a ser el tiempo que es gamma tau prima por la velocidad. ¿Está bien? Gamma tau prima por la velocidad. Entonces, esa es su posición, digamos, inicial. O si quieren, el tiempo que transcurrió. Simplemente vamos a pensar así. Transcurrió este tiempo para este observador. Y eso hay que
sumarle el tiempo que tarda este pulso en recorrer, porque este pulso sale del emisor. Ya sabemos que no tiene nada que ver la velocidad de este pulso con la de la fuente. O sea, este pulso cae, digamos, al vacío y se propaga. O sea, la fuente lo emite, cae al vacío, la fuente sigue moviéndose, obviamente, y este pulso se propaga. Y, claro, va a tardar un tiempo en recorrer esto. ¿Cuánto tiempo tarda? Y el espacio sobre la velocidad, o sea, esto. Ese tiempo se le suma al que ya había transcurrido desde tiempo igual 0. Transcurrió gamma tau prima. O sea que el tau que ve el observador desde acá abajo es gamma tau prima más el tiempo S ¿no? Que tarda el pulso en recorrer esa distancia. Así que este es el periodo para el observador de abajo. Bueno, saco el gamma factor común, T' también sale factor común y me queda esto. Y al final me queda esta expresión. Y bueno, haciendo cuentas, en vez de poner esto así, puedo hacer diferencia de cuadrados, que es lo que puse acá abajo, ¿no? Y después, bueno, de acá es fácil pasar acá, ¿no? ¿Está bien? Y en definitiva, entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. Y otra vez, la frecuencia es 1 sobre tau. Si yo invierto 1 sobre tau, encuentro la frecuencia que mide el observador de acá, de S. Y bueno, y si invierto esto, 1 sobre tau prima es la frecuencia que mide el observador de S prima. Y bueno, y tengo que invertir también esto que se da cuenta que está acá. O sea, la cosa es bastante elemental, ¿no? Como se hizo. Bastante elemental. Vuelvo a repetir el razonamiento fundamental de esto, que es que se emitió un pulso en el instante 0, esto lo recibe en 0. Para la fuente que está arriba pasó tau prima, pero para el que está abajo no pasó tau prima, pasó gamma por tau prima. Y ahí salió el siguiente pulso. O sea, ya tienen en su periodo, ya tiene este tiempo mínimo, gamma por tau prima. Y le va a sumar el tiempo que tarda el pulso ese en atravesar toda esta distancia hasta que llega a él, que es la distancia sobre la velocidad. Bueno, obviamente, para pasar de acá a acá, uno, esto que está acá arriba lo pasa abajo dividiendo y lo entra a la raíz como cuadrado. Y es fácil llegar de eso que les conté a esto, ¿no? Bueno, y esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Fíjense que no es parecida a ninguna de las otras dos. A ninguna de las otras dos. Me refiero al caso no relativista. Hay otra manera de pensarlo esto. Obviamente que lo que dijimos nosotros, el razonamiento es una consecuencia directa de las transformaciones de Lorentz, ¿no? Porque, volvemos acá, porque que el intervalo de S' sea tau y el de S sea gamma tau prima, eso sale de las transformaciones de Lorentz. Así que no estamos inventando nada nuevo en ese sentido. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a pensarlo así, como que en S' hay una fuente que emite ondas y bueno, la onda sale un pulso, pasa por un lugar y después de un rato sale otro pulso y esos dos pulsos viajan. Bueno, el pulso que va adelante se
distancia del pulso que está atrás en una longitud de onda. O sea que si este está ubicado en x0', este estará parado en x0' más lambda, ¿no? Porque entre cresta y cresta hay una longitud de onda. Y un tiempo después, si este está en t0', este estará en t0' más el período, ¿no? Bueno, este dibujo o estos dos puntos los puedo pasar al sistema S con una transformación de Lorentz. Para obtener el tau. Y yo ya sé cómo las transformaciones de Lorentz relacionan los tiempos, que los relacionan de esta manera. El tiempo en S es el tiempo en S' más la posición por B del sistema prima sobre C cuadrado, todo eso multiplicado por gamma. Busquen en transformaciones de Lorentz cómo pasan los tiempos desde el sistema primado al no primado. Entonces yo quiero pasar... Primero también podría pasar las X, ¿no? De un lado al otro, pero con el pasar el tiempo me alcanza. Este tiempo lo voy a pasar al sistema S. Y se pasa así. Este tiempo en el sistema S es igual al tiempo que se mide en el sistema primado, que es tau prima 0 más tau prima, t prima 0, perdón, más tau prima. Más, y también participan las coordenadas. Estoy pasando este tiempo acá abajo. Y también paso este tiempo acá abajo. El tiempo t0 desde abajo es el tiempo desde arriba del sistema primado, más la posición asociada con ese tiempo, que es x0, y siempre por esto ve el sistema sobre c cuadrado y siempre por gamma. Entonces ahora voy a restar, porque si yo a esto le resto esto, obtengo mi tau, que es lo que yo quiero. O sea, ¿cuál es el periodo que ve la persona que está abajo? Que ya lo sabemos, ya lo averiguamos. Pero vamos a ver que de acá sale perfectamente también. Tengo el periodo, lo invierto y calculo la frecuencia. Bueno, entonces restemos esos tiempos, ¿no? El tau es esto, como dije antes. Y bueno, si uno resta, porque este es la transformación, o sea, T0 más tau se puede escribir en términos de cosas del sistema primado, lo mismo que T0, uno resta, hace estas cuentas ultra fáciles, teniendo en cuenta que la longitud de onda del sistema primado es la velocidad de la luz respecto al sistema primado, que es la misma de cualquier sistema, sobre la frecuencia vista por el observador del sistema primado. Así que si hacen eso van a llegar a este tau. Y esto es lo mismo, exactamente lo mismo a lo que llegamos nosotros antes, ¿no? Comparen este tau con el anterior. Bueno, con este T'. Vamos a ver que es exactamente igual. Acá después uno invierte ese tau y puede calcular la frecuencia, ¿no? Háganlo. Y bueno, en vez de acá poner tau prima, puedo poner 1 sobre nu prima, ¿no? Acá me queda 1 sobre nu prima. Bueno, y van a ver que llegan exactamente a la misma fórmula anterior, porque ya el tau que habíamos visto era el mismo tau que el anterior. Entonces llego a esta expresión para la frecuencia que emite la fuente respecto del observador que está fijo a ella. Piensen en un auto,
la frecuencia que emite la bocina respecto al automovilista, la bocina está quieta respecto al automovilista, es este término que está acá, pero lo que percibe un tipo que está abajo es esto. Es lo que se emite arriba multiplicado por este factor. Y lo que se puede ver es que si el sistema S' se aleja del sistema S, pasa igual que en el caso no relativista, la frecuencia que mide el observador de tierra va a ser menor a la que emitió la bocina para el tipo que está fijo respecto de ella. Y en el caso contrario va a ser mayor. Pero la gran diferencia en este caso relativista es que la fórmula es una sola, no puede distinguir, y menos mal que así es, si lo que se mueve es S o S', porque otra vez si uno dice no, se mueve S' y S está fija, ¿respecto de quién? Quiere decir que hay un sistema privilegiado. Y bueno, el éter bueno, pero el éter no existe. Entonces, lo no privilegiado del sistema, tanto de S como de S', se refleja en esta única expresión para el efecto Doppler. Bueno. Veamos ahora, uno dice, bueno, pero no debería tener un límite, digamos, límite relativista de esa expresión. O sea, si las velocidades son bajas, seguramente yo puedo obtener las expresiones anteriores, no relativistas. Debería ser así. Bueno, efectivamente, si uno toma esta expresión de la frecuencia y hace un desarrollo en Taylor, suponiendo que esto es muy chiquitito, o sea, tienen que desarrollar en Taylor la raíz de 1 menos epsilon sobre 1 más epsilon. Cuando epsilon es muy chiquito, llegan a esta expresión, que fíjense que corresponde exactamente al caso no relativista para el observador móvil. Pero uno dice, ¿y para la fuente móvil del caso no relativista no llego? Sí, también llego, porque si uno en vez de hacer la aproximación en la frecuencia, hace la aproximación en el periodo y después invierte esto, o sea, con el periodo nuevo calcula la frecuencia, acá también, para hacer esa aproximación, estoy desarrollando 1 sobre la raíz en serie de Taylor, suponiendo que este es un epsilon muy chiquito, llego a escribirlo así, y si acá en este desarrollo tiro este término, porque BS sobre C es chiquito ya de por sí, imagínense elevado al cuadrado, ¿no? Es un infinitésimo orden superior a este, por ejemplo. Entonces lo tiro frente al 1 y lo dejo frente al 1 porque si no, no obtengo ninguna diferencia en la frecuencia. Bueno, si ustedes hacen eso, obtienen el caso de la fuente móvil. Fíjense una cosa. Uno dice, qué raro, entonces en el caso de bajas velocidades, fuente móvil, observador fijo, en el caso no relativista estoy hablando. Debería ser lo mismo que fuente fija, observador móvil, pero en el caso no relativista me dijeron que no. Sí, pero si la velocidad es baja, es lo mismo. Fíjense una cosa, el caso del observador móvil o de la fuente móvil, si la velocidad que yo pongo del emisor o del sistema primado, donde viaja la bocina, digamos, si la velocidad de la bocina es mucho más chiquitita que la velocidad del sonido, de la luz, si en vez de ser una bocina es una linterna, el caso no relativista yo acá puse un ejemplo. Supongamos que la velocidad del sonido o de la linterna es 0,01 c, que puede ser, si es una linterna, c será la velocidad de la luz, si es una bocina, c será la velocidad del sonido. Si nosotros aplicamos el caso de observador móvil, me da
que nu es 0,99 por nu prima. Y me da exactamente lo mismo, muy parecido, si yo pongo ahora el otro caso, fuente móvil. Para fuente móvil la expresión era esta, pero si la velocidad es muy chiquitita respecto de la velocidad de la onda, fíjense que me da lo mismo. Yo acá corté, esto era 0,90, esto sigue 0,99. Es lo mismo. Si la velocidad es mucho más chica, es más parecido todavía. No es así si las velocidades de las ondas, ya sean de luz o de sonido, son comparables con la velocidad de la fuente que emite esas ondas. Fíjense ahora al revés, ¿no? Si la velocidad del sistema donde viaja la bocina o la linterna es muy parecida a la velocidad de la onda, la linterna emite luz, la bocina sonido, o sea, si la velocidad, por ejemplo, de la bocina del auto que emite sonido es muy parecida a la velocidad del sonido, me da este número para el caso del observador móvil. Pero para el caso de la fuente móvil me da otra cosa totalmente distinta. En este caso 50 veces más. O sea que en el caso en que las velocidades de las fuentes son parecidas a la velocidad de la onda, el Doppler no relativista hace la diferencia. Y en el otro caso no. Está bien como este. Entonces, cuando se trata de luz, si uno utiliza Doppler no relativista o relativista para movimientos de fuentes, para el caso en que la fuente de luz se mueva a baja velocidad, o que la fuente esté quieta y sea el observador el que se mueva a baja velocidad, en ese caso es lo mismo aplicar Doppler relativista o Doppler común. Es lo mismo, porque el relativista tiende a la fórmula de observador móvil, pero para esa situación la fórmula de observador móvil me da lo mismo que la fórmula de fuente móvil. ¿Está bien? Ahora, si lo que se mueve a muchísima velocidad, bueno, la cosa ahí cambia. En el caso de la luz no queda otra que utilizar el Doppler relativista. Bueno, por ahora ha sido todo y después continuaremos. Ya nos vamos a ir adentrando en la parte de la dinámica relativista, ¿no? Bueno, por ahora nada más.